Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo dos invitadas, colegas, compañeras, que nos van a explicar qué es el Centro Racker. Pero antes de presentarlas, bienvenidas Ana Cigarroa y Josefina Sáenz Finzi. Ahora las voy a presentar, pero antes voy a anunciar a Ricardo Vergara, que es nuestro auspiciante. Ricardo sigue publicando en esta ocasión sobre musicoterapia. Gracias, Ricardo Vergara, por acompañarnos. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores, presupuestos en el día, envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Bueno, bienvenida Ana y bienvenida Josefina, compañeras, colegas, muy trabajadoras las dos. Bueno, las presento, si quieren saludar, como quieran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Ana. Gracias, Susana, por estar acá con nosotras también y darnos un lugar en este hermoso lugar de espacio que vos hacés hace ya un tiempo largo y transmitís muy bien las ideas de muchos de nosotros. Bueno, yo también agradezco la invitación para poder difundir las actividades del Centro Racker. Así que como secretaria agradezco esta participación. Susana, gracias. Uy, esperen que se me fue la pantalla. Ahí está. Se me había ido la pantalla. Bueno, Ana Cigarroa, porque yo digo Ana como amiga, porque bueno, las dos son personas muy estudiosas, muy trabajadoras. Licenciada en psicología, psicopedagoga, psicóloga, psicoanalista, miembro de APA, está en el grupo de estudio de investigación de IPA, que es nuestra institución internacional, ex psicóloga del Servicio de Salud Mental del Hospital Fernández, docente de UBA, secretaria del Centro Racker, como ella recién lo anunció, y Josefina Sáenz Finzi es psicoanalista, es miembro de IPA, como todos nosotros, y FEPAL, pero es miembro coordinadora de la actual mesa directiva del Centro Racker, terapeuta y supervisora del Centro Racker y en otras directivas del mismo. Docente de seminarios y cursos y trabaja en observación de bebés, que ya está invitada para que en octubre nos cuente un poco con sus colaboradores qué es lo que hace en una labor tan importante como es la prevención y el tratamiento de los bebés. Y es miembro del espacio Bowley de APA, miembro del grupo de estudios sobre la obra de Bion en APA y del grupo Bionano latinoamericano. Bueno, hoy nos convoca un poco qué es el Centro Racker y cuándo se fundó, cómo es su historia y cuáles son los objetivos del Centro Racker. Cuando quieras, Adrián, podés poner el flyer en todo el programa, así que no hay ningún apuro. Te escuchamos, Ana. Bueno, yo creo que para poder hablar del Centro Racker es imprescindible, obviamente, hablar de la institución madre, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, que se funda en Buenos Aires en el año 1942. Digamos, es la institución madre donde se crea el Centro Racker. Más de 20 años después de esta fundación,
en el año 1964, es decir, un grupo de miembros de la institución, pioneros, entusiastas en la transmisión del psicoanálisis, deciden crear el Centro Racker, que al comienzo recibió otro nombre, pero su nombre actual es Centro de Investigación y Orientación Enrique Racker. Bueno, su objetivo fundamental en esa época fue justamente la salida a la comunidad para transmitir y divulgar el psicoanálisis a la comunidad toda. Ese fue el objetivo fundamental, poder transmitir en un movimiento psicoanalítico que en ese momento estaba teniendo gran difusión en el medio. Freud señala en Psicología de las Masas la noción de que la psicología individual es ante todo psicología social. Digamos que la concepción del hombre en su dialéctica con la comunidad. Esto fue un poco el espíritu, ¿no es cierto? Y ¿por qué lleva el nombre Enrique Racker? En honor a quien fue un reconocido psicoanalista nuestro de la institución, que fue el doctor Enrique Racker, y que nos dejó un legado importante. Con su famoso estudio acerca de la contratransferencia, todos los analistas sabemos que es una valiosa herramienta clínica en el tratamiento psicoanalítico. Además, Ana, discúlpame, el programa lo escuchan desde Perú, desde España, desde Israel, y los colegas a veces no conocen quién fue Racker. Y es muy importante esto porque el tema de la transferencia, de la contratransferencia y de la entrevista es fundamental. Después vamos a hablar qué es lo que hacemos en el Centro Racker, ¿no? Cómo se trabaja, pero es muy importante porque así lo van conociendo, estos grandes maestros que siguen en vigencia. Así que gracias por tu aporte. Claro, sí, podemos después dar más datos, por eso no muchos conocen quién fue Enrique Racker, ¿no? Que es el nombre que lleva el centro, en honor a él y a todo su legado y su aporte en cuanto a la investigación, a la transferencia y contratransferencia. Bueno, después podemos tal vez hablar un poco y aclarar. El primer director del Centro Racker fue el doctor David Lieberman, también un importante psicoanalista. Fue el primer director del Centro Racker, que justamente con la dirección del doctor José Blecher, un reconocido también, alcanzó un profundo desarrollo en la investigación, porque justamente este fue uno de los objetivos también importantes cuando se funda el Centro Racker. Yo creo que muchos psicoanalistas en esa primera época, muy entusiastas, generaron la tarea de difusión del psicoanálisis y comenzaron entonces en ese momento, en el año 64 y posteriormente, a organizar conferencias, debates, mesas redondas y a dictar cursos a profesionales de distintas disciplinas que estaban interesados en el psicoanálisis. Es decir, esto fue todo un movimiento psicoanalítico que salió hacia la comunidad, ¿no? ¿Por qué se llama de orientación? Bueno, porque justamente uno de sus objetivos principales es el asesoramiento, la extensión, la divulgación y la aplicación del psicoanálisis a través de distintas actividades dirigidas a la comunidad, que luego vamos a hablar, digamos, con Josefina, cuáles son todas esas actividades que se organizan y se dirigen hacia distintas áreas de la comunidad toda. Bueno, desde sus inicios, el Centro Racker se interesó, vuelvo a decir por qué se llama de investigación, porque se interesó especialmente en este tema. Sabemos que la investigación científica del psicoanálisis nos permite evaluar la eficacia de las técnicas psicoanalíticas en los tratamientos psicoterapéuticos. Esto es realmente interesante y necesario, y la metodología de la investigación científica se propone justamente validar la técnica psicoterapéutica y evaluar el proceso en el tratamiento psicoanalítico. Creo que... Perdón, Ana, esto que vos decís es muy importante
porque una de las críticas que a veces recibimos los psicoanalistas es que es todo muy proyectivo, muy ambiguo, que no hay investigación. Y vos sabés por el grupo incluso que compartimos con José, con otra gente, con el grupo que vos estás, Josefina también, lo que vos decís es muy importante, porque se investiga, incluso en este momento en IPA, en la institución internacional, porque acá hay gente que no es colega, que nos escucha, la Asociación Psicoanalítica Internacional cada vez está utilizando presupuestos para distintos temas de investigación. Entonces creo que esto también explica y aclara para aquellos que creen que el psicoanálisis es solamente escuchar, ni más ni menos que fundamental, ¿no? La escucha que nosotros hacemos. Pero también hay un área de investigación y en el Centro Racker hay un área, ¿no? Que después claro, también. Josefina, sí. Pero yo, bueno, justamente en nuestro país tal vez no se desarrolla tanto la investigación, pero en instituciones pertenecientes a la IPA, en Europa y también en Estados Unidos, bueno, se pueden desarrollar programas con mayor presupuesto, programas interesantes de investigación. Yo personalmente soy fellow de investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional. El programa se llama RTP, que quiere decir Research Therapy Program, y cada 2 o 3 años organizan cursos en donde los analistas presentamos trabajos de investigación realizados en instituciones, en mi caso en hospitales, en donde, bueno, se subvencionan a veces algunos programas que les resulten de interés a la institución internacional, y se difunden y se publican sus investigaciones que son de mucho valor. Pero yo justamente enfatizo esto de los métodos actuales, la metodología actual que nos permite evaluar la eficacia de la psicoterapia psicoanalítica, porque muchas veces ha sido cuestionada, como bien vos decís, Susana, o no ha sido suficientemente comprendida el procedimiento. Y bueno, esto justamente permite avalar en esta época la eficacia de los tratamientos analíticos. Bueno, con esto diría yo que podemos después hablar algo más acerca de este tema, no me quiero extender, pero las áreas más importantes en este momento, porque el Centro Racker tiene varias áreas en donde desarrolla sus actividades, pero la más importante en este momento, justamente después del tema de la pandemia, es el área asistencial, que estamos desarrollando muy intensamente, y que en aquel momento, ya cuando se creó el Centro Racker, haciendo un poco de historia, se pensó posteriormente, años posteriores, en el 70, alrededor de esa época, en ofrecer a la comunidad asistencia psicológica presencial en ese momento con honorarios institucionales, especialmente a la población de escasos recursos socioeconómicos. Se pensó en ese momento también en hacer psicoterapia de niños, de adolescentes, de adultos mayores, psicoterapia de pareja, de familia, y actualmente tenemos también profesionales que se dedican a la orientación vocacional. Todo esto son áreas que vamos después a desarrollar con más detalle. Ahora simplemente las estoy mencionando. Y el otro objetivo fundamental sigue siendo la divulgación, obviamente, a través de diversas actividades dirigidas a la comunidad, especialmente en hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, en donde muchos miembros de la institución ejercen importantes actividades de supervisión, de asesoramiento, dando cursos, estando presentes en los distintos servicios de medicina de las instituciones de salud, y especialmente en los centros y en los servicios de salud mental. Bueno,
También hay otra importante intervención en las instituciones educativas, en la escolaridad primaria, secundaria y aún en las universidades, en donde también Centro Racker tiene una importante función, intervención de asesoramiento, dando cursos a los docentes, incluso también a los alumnos de las distintas áreas educativas. Y en general en instituciones comunitarias varias. Es decir, que es muy amplia la participación y la intención de difundir el psicoanálisis a la comunidad. Luego después le daré un poco la palabra a Josefina. Quiero hablar de los requisitos para solicitar tratamiento y bueno, y de otros detalles que después vamos a ir, de acuerdo a tus preguntas, Susana, vamos a ir desarrollando. Sí, yo quiero aclarar que todos los que estamos, porque yo también, que colaboramos y que estamos, lo hacemos todos por un compromiso social y con la institución. No es que cobramos por eso, ¿no? O sea, donde de alguna manera implica, como le implica a las colegas, muchas horas, ¿no? Participar en las reuniones de comisiones, de investigación, y que todo eso, digamos, es también nuestro compromiso como terapeutas, como personas y como psicoanalistas, ¿no? Esto es también muy importante porque hay mucha gente que no sabe, ¿eh? Entonces, bueno, te escuchamos si querés, Josefina. Josefina ha estado mucho tiempo como Ana, como yo también, en el área también de hospital, ¿no es cierto? Contanos si querés un poco, digamos, qué es lo que vos estás haciendo. Bueno, gracias, Susana. Bueno, así como Ana relata tan claramente el recorrido histórico, ¿no es cierto?, primero de la Asociación Psicoanalítica Argentina, sin ella el Centro Racker no existiría, pero como asociación, parte de la Asociación Internacional, también tiene el objetivo de seguir los lineamientos freudianos, en el sentido de que la asistencia llegue a todos, no solamente a capas de la sociedad, donde se podría pensar que el tratamiento psicoanalítico es elevado a honorarios o tiene un lugar en ciertos ambientes más que en otros. Justamente este espíritu comunitario, social, institucional, es el que rige desde los pioneros, como bien dijo Ana. Entonces, si Freud en el año 1918 dice exactamente que el psicoanálisis debe llegar a todos, y si es necesario, gratuito, entonces le dio lugar a una clínica específica de dificultades personales, interpersonales, sociales, acerca de los conflictos que podían aislar al hombre. Entonces, si el psicoanálisis es vigente, tiene efecto y produce cambios, es desde una perspectiva interpersonal también, ¿no es cierto? Al decir interpersonal, quiero decir que no es aislado el hombre tratándose, es en grupo, es en instituciones, es en la sociedad. Entonces, por esa razón, tanto a los pioneros les interesó que el psicoanálisis saliera afuera. Por eso el espíritu, tanto de lo, como dijo Ángel, de los pioneros nuestros argentinos, Arnaldo Raskowski, hay que nombrarlo extensamente. Josefina, sí. espera, retírate apenitas, a lo mejor porque hace delay en tu micrófono. ¿Ahora? A ver, hace un poquito de retumbe el micrófono. ¿Ahora también? No, está mejor. Bueno, retiro del centro de acá la audición. Bueno, decía, si se escuchó y si no repito, no sé cómo, hasta dónde pudieron integrar mi pensamiento. No, se te escuchó, pero hay como un retumbe. O sea, estabas hablando de cómo surgió todo esto ya en el pensamiento de Freud y que, bueno, de alguna manera llegar a todos por distintas áreas, como es la asistencial, la investigación, la divulgación, con cursos, con capacitación también en las distintas instituciones. Perfecto, entonces, integrando lo que dijo Ana, yo insisto
en que los que trabajamos hoy en el Centro Racker como, digamos, campo dinámico en la atención clínica, tenemos en nuestra mente un lugar del psicoanálisis destacado, necesitado también, porque la técnica psicoanalítica es la que sella nuestra manera de pensar en los conflictos humanos desde las admisiones que tenemos como lugar de recepción de personas que necesitan entenderse, necesitan pensar por qué sus conflictos los aíslan, pero nosotros trabajamos desde un aspecto comunitario, integrando en un campo dinámico todas las atenciones que hacemos. A un paciente lo pensamos, o una consulta la pensamos desde distintos espacios. Pensamos si cuando llega alguien a la consulta es un tratamiento que será individual, familiar, si tiene que ver con orientarlo hacia otros lugares, porque si bien tenemos honorarios preferenciales como institución, también sabemos que hay personas que no acceden a ese honorario y desertan, quiere decir, se retiran de la posibilidad de ser tratados. Por eso también orientamos hacia atención hospitalaria, centros de salud mental. Conocemos en toda la República Argentina y también podemos extendernos cómo hacer contactos también, porque estamos capacitados, estamos formando redes. Esto sigue el mismo espíritu freudiano de que la atención psicoanalítica, psicológica, psicoanalítica debe llegar a todos. Tanto aquel que no puede pagar, muy bien, hay servicios externos a nosotros, también los que pueden pagar en un honorario que no es más que un honorario posible de ser atendido, y tratamientos que circularán en la medida de las necesidades, tanto del que consulta como de lo que podemos ofrecer nosotros. Por lo tanto, este campo es absoluto. Sí, perdón, Susana. No. Es muy importante lo que decís, porque hay una red que se hizo con salud mental y que ya Ana y vos van a explicar cuáles son los requisitos, qué tipo de pacientes atendemos. Pero lo importante es, como dice Josefina, que tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de que si en el centro, por las características de la institución, que no tiene una estructura como un hospital, como una institución, lo van a explicar bien Ana y Josefina, qué tipo de pacientes, qué tipo de situaciones, cómo fue la demanda incluso en esta pandemia. Igualmente les hacemos una orientación hacia el Centro Racker en red con otras instituciones que sí a lo mejor lo pueden cobijar y darles la atención. Por eso es tan importante, porque es una institución, el Centro Racker, de escucha, de orientación, y que de alguna manera hace que la persona y la población, como las instituciones, se sientan escuchadas en su demanda y en sus necesidades que plantean. Sí, continúa, Josefina. Bueno, por lo que dices, por lo que estás diciendo, hay que diferenciar tratamientos que nosotros no tomamos, porque no somos clínica, no somos una clínica, somos un equipo asistencial conformado por terapeutas que son miembros de la institución psicoanalítica, de la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina. Son psicoanalistas que tienen diferentes grados de formación, los que están haciendo una carrera actualmente, los que ya han culminado su carrera, pero siguen trabajando interesados en la clínica social y comunitaria. Entonces, ese grupo, ese equipo de varios terapeutas son los que sostienen el trabajo clínico, bajo la directiva, desde ya, bajo la directiva de su director. El Centro Racker tiene un director, en este caso estamos bajo la dirección del doctor Adrián Besuquio, tiene su secretaria, la licenciada Ana Cigarroa, que acaba de hablar. En mi caso soy miembro de la comisión directiva, donde pensamos, reflexionamos institucionalmente, no individualmente por cada uno de nosotros, sino con una mente ligada a la problemática social, institucional,
y sobre todo lo que puede dar un tratamiento y lo que no podríamos tomar ni dar. Por eso somos muy conscientes que cada caso que llega se evalúa grupalmente, es decir, grupalmente pensándolo nosotros en grupo. La persona llega, se le hace su entrevista, por supuesto, en condiciones no individuales, sino una entrevista conjunta. Este es un mecanismo que se ha desarrollado largamente a partir del año 2000, estamos en el 2022, tenemos un estilo diferente de recibir la consulta. Y se ha realizado así por las investigaciones, justamente hablando de investigaciones, como Ana decía, acerca de por qué pacientes desertan los tratamientos, por qué terapeutas también sienten a veces desánimo ante las dificultades, porque hoy más que nunca hablamos de problemáticas que nos abarcan a todos, desde la pandemia mucho más. Está bien. A ver, Ana, que vos querías decir algo. Yo quiero decir, dar algunos datos importantes con respecto a los requisitos necesarios para que el consultante solicite tratamiento. Estos, en general, son datos que aporta la secretaria administrativa de la institución, a quien le debemos mucho, que es la señorita Silvana. Ella aporta al consultante que se conecta con Centro Racker en este momento, no en forma presencial. Esto se modificó a partir de las restricciones de la pandemia. Antes se presentaba personalmente a nuestra institución en la calle Rodríguez Peña, pero actualmente se hace a través de mail o a través de un llamado telefónico. Principalmente a través de mail solicita tratamiento, la secretaria le devuelve un formulario que debe llenar con datos personales y con algún motivo acerca de cómo se contacta con Centro Racker y, digamos, datos personales de su identidad y una mínima intención de lo que sería un motivo de consulta manifiesto. El paciente debe ser mayor de edad, si bien también atendemos niños y adolescentes, en ese caso son los padres o los responsables que solicitan. Solamente ese es el mecanismo, en forma bastante, digamos, acelerada, reciben esta información y luego se les otorga el turno para hacer la que sería la primera admisión, que es gratuita. Es una entrevista de admisión que se hace en forma online, a través del medio que el consultante tenga disponible. Me refiero a Zoom, Skype o videollamada, de acuerdo a sus posibilidades. Se hace una entrevista que dura por lo menos 45 minutos con otro miembro de la mesa directiva, es decir, que participamos 2 colegas en esa entrevista de admisión para, bueno, evaluar el caso, hacer un diagnóstico aproximativo de acuerdo a las posibilidades y ofrecerle un tratamiento si es posible y si está de acuerdo con los requisitos que son, digamos, los honorarios y los horarios disponibles, y deben firmar en todos los casos un consentimiento informado que es muy necesario para proteger al paciente y también al profesional desde el punto de vista legal, para que no exista ninguna dificultad en el proceso del tratamiento. El tratamiento que ofrece el Centro Racker dura 1 año. Luego de ese contrato, en donde los honorarios lo establece el Centro Racker, con algunos reajustes, evidentemente en este momento con la inflación son necesarios. Luego de ese año, el terapeuta y el paciente, si continúa este tratamiento, generalmente continúan el proceso del tratamiento. Pero el contrato, digamos, lo que ofrece el Centro Racker es una cobertura de 1 año de tratamiento, cuya frecuencia de sesiones la decide también el terapeuta en acuerdo con el paciente. A veces son 1, 2 o más sesiones de acuerdo al caso y a las necesidades y la evolución
del mismo. Esto me parece que es importante plantearlo para que, bueno, los consultantes vean que no es tan complejo el procedimiento para acercarse a la institución y solicitar a veces solamente orientación, ¿no es cierto? En algunos casos consultan por diversos motivos, se los orienta, se les da una serie de pautas de esclarecimiento y en algunos casos no inician tratamiento, pero van, digamos, teniendo cierta contención acerca de la problemática que han planteado. Y yo quiero aclarar algo, que bueno, obviamente nuestro director, el doctor Adrián Besuquio, nos pidió especialmente que lo planteáramos, que es con respecto a cuáles son las limitaciones en cuanto al tema de lo asistencial. El Centro Racker no es una clínica, es un centro de asistencia, como hemos dicho, como bien expresó Josefina también, de asesoramiento, de divulgación, en donde se hacen tratamientos psicológicos, de orientación psicoanalítica. Pero no contamos con la infraestructura interdisciplinaria adecuada y necesaria para efectuar tratamientos psiquiátricos y para tratar pacientes que en su momento, en el momento de la consulta, requieran algún tipo de control psicofarmacológico o evaluación psiquiátrica porque están en tratamientos a veces psiquiátricos. Esto es importante plantearlo en relación al momento en que se inicia la pandemia. Yo diría que teníamos un antes y un después en el proceso de la recepción de pacientes en Centro Racker, antes y después de la pandemia. Se marcó un momento límite en donde comenzamos a recibir pacientes que, debido a las restricciones de la pandemia, habían tenido que suspender sus tratamientos psicoterapéuticos en distintas instituciones privadas, prepagos, obras sociales, incluso la mayoría en los hospitales del gobierno de la ciudad. Entonces, sabemos todos que durante la pandemia los servicios de salud mental, los consultorios externos suspendieron sus atenciones y los pacientes quedaron realmente en un momento casi abandonados, lamentablemente, porque sus profesionales estaban abocados exclusivamente a la atención de los pacientes COVID en la demanda interna y externa también de la institución. Entonces quedaron muchos pacientes con sus tratamientos interrumpidos y allí recibimos un caudal de consultantes importantes. Y además, con la pandemia surgieron muchos motivos de consulta que, generaron la necesidad de solicitar tratamientos, ¿no? Como por ejemplo trastornos del sueño, depresión, adicciones existentes que se agravaron, dificultades en las relaciones familiares y en los niños muchos trastornos de conducta, en las familias vínculos en la relación de pareja. Bueno, estos son algunos de los motivos de consulta que comenzamos a recibir y otros casos más graves a partir del momento de la pandemia y en este momento tenemos una altísima demanda de consultas, altísima. Así que bueno, esto quería decir, no quiero darle un poco la palabra también a Susana y a Josefina. Sí, Josefina hace un trabajo muy importante dentro del Centro Racker que coordina a los terapeutas, entre los cuales me encuentro con otros compañeros, pero explícanos un poco, Josefina, cuál es tu rol, porque es importante que la audiencia sepa que a pesar de que somos todos profesionales con mucha formación, seguimos haciendo supervisión y es muy importante los grupos en los cuales vos coordinás como otros coordinadores, pero hacen que también nuestro trabajo sea más productivo, porque es importante los 3 pilares que decía Freud, ¿no? El análisis nuestro, la supervisión y la formación.
Contanos, si querés, un poquito qué es lo que vos hacés, aparte de estar en la comisión directiva, pero creo que es importante tu coordinación y cómo lo haces, y bueno. Bueno, sí, gracias. Yo quiero aclarar que Josefina cumple un rol fundamental coordinando uno de los grupos de terapeutas. Tenemos 3 grupos de terapeutas y cada grupo está coordinado por 2 miembros de la mesa directiva. Josefina tiene un importante grupo de miembros con mucha experiencia que ella coordina, así que le escuchamos. Sí, a mí me parece central hablar de que nosotros no decidimos individualmente, vuelvo a repetirlo, sino en grupo, con una ligazón institucional a que lo que debe ser expuesto y probablemente sí con éxito es nuestra manera de trabajar desde el psicoanálisis. Y para eso no se puede trabajar solo o aislado. Ni el terapeuta, ni el, digamos, analista en formación, en el caso de que esté haciendo su carrera psicoanalítica, ni el, como dije antes, ni siquiera los miembros que son ya miembros que tienen una trayectoria. Bueno, entre los terapeutas tenemos estas relaciones, por lo tanto nos juntamos a reflexionar en grupo. Cada consulta es pensada en grupo. ¿Y desde qué lugar? Desde que el conocimiento no es individualizado, quién tiene más experiencia o quién no. Es una producción colectiva. El pensamiento psicoanalítico tiene que ver con las diferentes transferencias, como dijo Ana, contratransferencias, por supuesto, qué es lo que el paciente o el caso que llega, que no le queremos decir paciente, le queremos decir consulta, consultante, de una manera bienvenida y de una manera abierta a que vamos a pensar esa consulta en este grupo, por supuesto, coordinado en este caso por mí, hay otros coordinadores, pero que tiene que ver con no es que yo sé lo que tengo que hacer, como podría ser un pensamiento individual solitario, es desde lo institucional una trama colectiva, una trama dinámica, que desde luego la consulta se va pensando desde la psicopatología, desde las relaciones humanas, desde los conflictos sociales y sobre todo de los momentos más duros, como han sido la experiencia de la pandemia en nuestro país y también en el mundo, que seguimos hablando del planeta en qué condiciones se encuentra. Pero bueno, volviendo al grupo interno del Centro Racker de terapeutas, en este caso como yo lo coordino, para mi gusto es la mejor expresión de un trabajo colectivo. Cada consulta, si nosotros no va a continuar en tratamiento, está abierto a ser igualmente pensado, porque esa persona ya se la orientó o se la orienta hacia lo posible, no lo imposible de un tratamiento, sea con nosotros o sea derivado, quiere decir ligado a otras posibilidades terapéuticas de otros lugares. Para eso mantenemos una activa ideología de que no encerramos al psicoanálisis dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, sino que estamos en comunicación con otros centros de salud mental, desde el gobierno de la ciudad, desde la provincia, desde el país y desde nuestras instituciones hermanas, porque también en psicoanálisis no somos los únicos. Si bien la Asociación Psicoanalítica Argentina fue la primera que se desarrolla en nuestro país. Entonces, este es el espíritu. El caso que llega realmente es escuchado, pero también pensado, reflexionado desde las posibilidades que va a tener. La primera consulta no es paga, justamente, es gratuita. Quiere decir que esa persona ya está teniendo un lugar y una oportunidad. Las siguientes sí son con un honorario preferencial. Como dijo Ana, dura 1 año el tratamiento, si es que se instala el tratamiento, pero institucionalmente 1 año, con esos honorarios, pautados por la institución y no por el honorario individual del colega analista. Quiere decir que luego de ese año continúa el tratamiento, desde luego, ya no desde la parte institucional, sino en forma, diríamos, con el vínculo establecido entre terapeuta y paciente. Pero por 1 año es que los honorarios los fija la institución. Esto es clarísimo y esto no cambia
ni va a cambiar salvo que el reglamento del Centro Racker sea modificado. Por el momento no. Entonces, todos los terapeutas tienen esta consigna, que también no es una consigna que viene de afuera, sino también participan, bueno, de que la institución también determine lo que ha sido desde su origen el campo del análisis institucional, este compromiso del año. Contamos con estatutos de su fundación y un reglamento que ha sido modificado para actualizarlo, pero que rige toda la, digamos, el funcionamiento del Centro Racker de acuerdo a lo que está explicando Josefina. Claro, y algo más que quiero decir, que no es que la institución nos maneja o nos indica, también nosotros participamos ofreciendo nuestro, diríamos, los terapeutas, y yo misma me incluyo, yo he sido terapeuta desde el año 95, cuando yo ingreso en la asociación a hacer mi formación psicoanalítica. Y desde ese momento encontramos que el grupo de terapeutas, el grupo de la comisión directiva, todos trabajamos juntos. Y a veces hay, y ha sido y debe ser, escuchado las voces de todos nosotros. Entonces la institución también abriva en esta función comunitaria desde los terapeutas, también desde sus pensamientos, porque tenemos a veces diferencias necesarias para seguir avanzando en un trabajo que se hace realmente con vocación. No es un trabajo para conseguir un caso de atención clínica desde nosotros, sino la vocación de mantener una asistencia, que no es hospitalaria, es institucional. Hay diferencia entre hospitales, por eso no somos clínica, no atendemos cualquier caso, pero sí escuchamos a todos, porque desde el psicoanálisis lo hacemos, no desde otras teorías, desde el psicoanálisis que incluye y profundiza en aprender conflictos humanos. Más en pandemia, diría yo. La investigación actual sería ver cuántos casos en pandemia han sido atendidos, cuáles han desertado, cuáles mantienen su tratamiento, cuáles han mejorado. Es decir, tenemos amplios campos de investigación en curso que probablemente se van a ir decantando en la medida que va pasando el tiempo y es necesario esperar hasta ver resultados. Pero además, compartiendo lo que las dos dijeron, y yo también como participante, habiendo estado también en hospital supervisando desde el Centro Racker, o como terapeuta, es muy importante para nosotros esa democracia que hay realmente, la libertad que tenemos como para poder decir nuestros pensamientos, nuestros aportes, y que todo esto es el espíritu del Centro Racker. Porque esto es muy importante también, que es lo que se traslada en la transferencia con el paciente. Cuando nosotros desde nuestra escucha, ¿qué es lo que el otro nos dice? No lo que nosotros queremos. Y esto también es un ejercicio que a nosotros nos escuchan, y nos escuchan y escuchamos. Por eso es muy importante, porque este es el espíritu del psicoanálisis y el espíritu de la institución. Claro, yo quiero señalar algo importante, Susana, y me parece, Josefina, que también tendríamos que destacarlo, que a partir de la pandemia nuestra posibilidad asistencial se extendió muchísimo, porque comenzamos a utilizar la asistencia online, que ya existía, pero que debido a las restricciones de la pandemia se hizo imprescindible continuar con la asistencia a través de los distintos medios online. Y esto nos dio una gran posibilidad de extender la asistencia a consultantes que provienen del interior del país, de zonas muy alejadas, de Ushuaia hasta diría yo, el norte, Jujuy, todo lo que es, digamos, nuestro país, y también en este momento con muchos países limítrofes, también Estados Unidos y Europa. Es decir, que nos ha permitido en este momento tener acceso a consultantes del exterior que por diversos motivos o por razones laborales, familiares, se han tenido que trasladar al exterior y necesitan continuar con su terapia.
Y esto realmente es muy importante porque nos ha abierto una gran posibilidad de asistencia a pacientes que necesitaban continuar su tratamiento y también a otras personas que no tienen acceso o que no pueden venir presencial. Esto ha facilitado muchísimo, digamos, la extensión y la contribución a la comunidad, ¿no es cierto? Me parece que esto es destacable. Sí, es destacable porque es verdad que la cantidad de consultas que estamos recibiendo aumentó notablemente antes de la pandemia y post pandemia, durante y post pandemia. Entonces, nuestros equipos de terapeutas y nuestros trabajos de grupos, de reflexión, de seguimiento de casos, nosotros seguimos los casos, no solamente vemos la primera consulta, continuamos viendo casos. Nos ha limitado a veces la falta del tiempo, que realmente nos vuelve muy exigentes cómo trabajar, porque es un momento de tensión. Y gracias a una palabra que dijo Susana, me di cuenta que no la mencionamos, que se llama transferencia institucional. Los pacientes o los consultas y los pacientes que quedan como pacientes empiezan con una transferencia institucional, se acercan porque la APA ha sido en las memorias de la historia, los grandes popes, como podrían ser Arnaldo Raskowski, especialmente digo porque ha tenido una divulgación en su momento en la vida de él tan intensa, de propagar el psicoanálisis, las técnicas psicoanalíticas. Él ha traído mucha gente. Él, lo digo así porque un caso fue muy lindo, que un día una señora pasó con su perrito caminando por la calle Rodríguez Peña, observa la placa Asociación Psicoanalítica y dice, yo me quiero analizar con Arnaldo Raskowski. Entra y dice, ¿me dan un turno con el doctor Arnaldo Raskowski? Y él ya había muerto hacía años, pero en el imaginario colectivo y la transferencia institucional, esas figuras señeras nos han ayudado en develar los misterios de las transferencias, ¿no? ¿Qué se trae desde afuera? ¿Qué se sigue sosteniendo? ¿Y qué recibe la institución, ¿no? Mediante su historia. Por eso hoy seguimos trabajando con esta imagen de que no viene alguien y se instala en un tratamiento, sino que viene a la Asociación Psicoanalítica y al Centro Enrique Racker, ¿no? Entonces, esto le da una fortaleza, un anclaje y realmente una repercusión, porque detrás de la transferencia institucional que sostiene a la consulta, estamos todos nosotros trabajando en transferencia. Y también ya aparecen las diferentes transferencias, ¿no es cierto?, de cada uno, con sus historias privadas, personales, pero hay ciertos mitos muy interesantes de seguir pensándolos. Por eso lo menciono, ¿no? Claro, yo creo que también es importante destacar, como vos decías, Josefina, todo el trabajo en equipo que se hace. Nosotros donamos muchas horas porque estamos trabajando ad honorem, evidentemente, en estas actividades que además de asistir en las entrevistas de admisión, tenemos grupos de seguimiento que en realidad son, para traducirlo, grupos de alguna manera de supervisión, de alguna manera grupos en donde se comparte con el colega en equipo cada caso clínico y se hace un seguimiento y el terapeuta está de alguna manera asesorado, acompañado y hay todo un compartir la clínica que es muy enriquecedor y que ayuda al terapeuta y por supuesto también contribuye a la evolución de un tratamiento que está de alguna manera supervisado por un equipo de miembros que tienen una alta formación en la Asociación Psicoanalítica. Entonces también tenemos equipos con miembros que están en formación que también reciben una, digamos, formación en cuanto a la clínica actual y ellos de alguna manera también participan en otros grupos que tienen coordinadores y que los guían y los asesoran en todo el proceso psicoanalítico de los pacientes que llevan en tratamiento. Así que bueno, esto del trabajo en equipo es muy importante, ¿no?
señalarlo. Sí, yo creo que no hay otra forma, como decía Josefina, porque mucho más el trabajo en red nos ayuda a sentirnos también contenidos por los otros pares. Y esto también es fundamental. Cuando la persona viene a la consulta y no ha tenido un continente adecuado, lo va a encontrar, digamos, lo tendría que encontrar en el terapeuta. Y entonces también en el centro, también se analiza si realmente la persona a veces no se siente cómodo con el terapeuta o el terapeuta ve que no puede trabajar, también se lo deriva. Digamos, esa ética profesional que es fundamental en nuestro trabajo y que por eso justamente la gente agradece, ¿no? Porque realmente tiene una posibilidad que a lo mejor en su historia no la tuvo, y solamente de escuchar, que a veces nos ha pasado en pandemia, ¿no? Con la plataforma, solamente de escuchar la persona se sentía bien, porque tenemos esa formación desde la escucha analítica, que es poder comprender al otro, ¿no? Así que bueno, yo voy a anticipar el próximo programa y ustedes van a cerrar el programa con lo que ustedes desean. Les agradezco muchísimo. El próximo jueves, 30 de junio, va a estar el licenciado Jorge Cantís con sufrimiento psíquico y discapacidad adquirida. Así que los esperamos para el próximo jueves. Y ahora, mis compañeras, colegas del Centro Racker y de APA, les dejo el cierre del programa. Muchísimas gracias. Bueno, lo voy a hacer yo primero, después Ana, que va a cerrar con su broche de oro. Encantada de escucharte, Susana, porque vos comprendés muy bien nuestro trabajo, ya que formás parte del equipo desde hace muchos años. Y sobre todo yo diría que si esta comunicación que hacemos tiene un alcance también emocional, que es nuestro máximo compromiso con la atención clínica, con la capacidad de pensar el sufrimiento humano exactamente, me siento bien pudiendo dar con mi parte de experiencia el acercamiento y la bienvenida a todo el que quiera hacer consulta. Y no se preocupen, el tratamiento se decide después. Primero son las consultas. Cada consulta es rica en sí misma y en cada consulta también ya hay una perspectiva ampliada de cómo seguir en la vida y tratando de sufrir un poco menos. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias. Me haces recordar, asociar, siempre en el programa nos pasa, ¿no? La Asociación Libre de Winnicott, ¿no? Que él decía, a lo mejor es una sola entrevista, pero siempre algo el paciente se lleva al otro y nosotros también. Así que siempre. Gracias, Josefina, por tus palabras. Siempre. Ana. Bueno, yo agradezco también esta participación y espero que sea de utilidad. Nosotros respetamos muchísimo la confidencialidad del paciente, eso es algo que desde el punto de vista ético siempre se tiene en cuenta, pero me parece que sería tal vez justo mencionar a los miembros de la mesa directiva. Estoy buscando para no olvidarme de nadie, que creo que sería necesario. No quiero olvidarme de ningún miembro de la mesa directiva, por eso estoy buscando en mi celular, porque somos un equipo y como lo hemos resaltado, creo decirlo. El director es el doctor Adrián Besuquio, que hoy no ha podido acompañarnos. Yo soy la secretaria, mi nombre es Ana Cigarroa, está la licenciada, la doctora Eve Abrines, la licenciada Josefina Finzi, que nos acompaña, la licenciada Liliana Jiménez Arrauzi, la licenciada Cintia Tomber, el licenciado Luis Oswald, la doctora Silvia Piscord, la licenciada Marité Herrera. Creo no olvidarme de nadie. Ayúdame, Josefina. No, muy bien, muy bien. Porque esta mesa directiva se elige cada 2 años o 3 años, depende
del cambio de autoridades de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Por eso en la historia del Centro Racker hay muchos directores que han trabajado cada uno con su estilo y cada uno aportando, y muchos miembros que hemos ido rotando a veces y también agregando nuevas cabezas para pensar. Así que por eso es dinámico y por eso no estamos anclados en un poder determinado, sino nos renovamos, y esta es la riqueza institucional. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por esta participación y muchas felicitaciones por tu programa, que tiene una divulgación cultural interesante. Es que una de las cosas es la que dijeron las dos. Siempre me interesó divulgar el psicoanálisis, que de alguna manera la gente tiene a veces una idea equivocada. Y bueno, ya Freud, ya hace 100 años, es siempre, como dijiste vos al principio, lo social, lo cultural, es decir, nos interesa el otro. Y eso incluye, ya cuando hablamos del otro, estamos hablando de lo social. Así que bueno, con todo el esfuerzo, pero es algo que me agrada y que sin ustedes y sin la audiencia no lo puedo hacer. Por eso siempre digo, con el otro, entre todos, hacemos el programa y el productor, ¿no? Por supuesto. Gracias. Un abrazo. Muy buen encuentro. Hasta pronto. Hasta pronto. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambian las hojas, pero nunca cambian las raíces. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambia tus hojas, pero nunca cambies tus raíces.